¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los martes a las 21 horas por el 7 de Cablevisión. Fue una semana muy particular a esta hora. Usted sabe que grabamos el programa por la tarde. A esta hora se está discutiendo en el Congreso de la Nación el tema de la sesión, fundamentalmente la sesión que Juntos por el Cambio ha solicitado de manera presencial y por otro lado desde la presidencia de Sergio Massa quieren concretamente una sesión virtual y para ello se han agrupado junto con los trabajadores del Congreso para tratar de impedir la entrada de los legisladores de Juntos por el Cambio, los legisladores de la oposición. Una verdadera estropicio democrático a lo que nos vienen acostumbrando precisamente el gobierno de la nación, ya sea tanto a nivel nacional como a nivel de senadores, como a nivel de la Cámara de Diputados. En una semana donde decía que es muy particular porque se ha cerrado el canje de la deuda, de eso va a hablar Alfredo Blanco, de la pandemia, vamos a hablar sobre la pandemia con respecto a Córdoba, qué está pasando desde el punto de vista sanitario, y vamos a hablar con el actual titular de la fábrica de militar de Río Tercero para ver cuáles son los proyectos que precisamente están enmarcados en esta nueva gestión de José María López. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos estamos con Alfredo Blanco y su columna de opinión. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Fabicur, ICSA, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico, Instituto San Agustín SRL. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Bien, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Sí, sí. Desde el punto de vista bueno, vamos a... desde el punto de vista virtual estamos todo bien. Pero te presento los auspicios, Alfredo, y continuamos. ¿Cómo no? Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bancor. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex, tecnología de alta calidad. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Bien, Alfredo, es una semana muy particular, ¿no? Efectivamente, lo decías al comienzo, hemos tenido ayer un anuncio importante que aunque era esperado, bueno, finalmente el anuncio de la reestructuración de la deuda le permitió al gobierno presentar una noticia que sin lugar a dudas ha sido una buena noticia. Es decir, 99% de la deuda bajo legislación extranjera fue reestructurada. Y ahora seguramente durante esta semana tendremos noticias de la deuda que fue emitida bajo legislación argentina. El anuncio de ayer es muy importante porque, bueno, le va a permitir, además de salir del default en pocos días a la Argentina, da la impresión que el pequeño porcentaje de tenedores que han quedado afuera no van a tener mucha posibilidad de litigar, como ocurrió en el pasado con los fondos buitre. En realidad quedaron afuera dos títulos básicamente, o tenedores de dos títulos, que no es de más de 650 millones de dólares. Y esto le permitiría eventualmente a Argentina ir pagando los intereses y de esta manera evitar, no sería una magnitud significativa de los intereses, evitar cualquier ulterioridad que pudiera haber judicial. Entonces, esto le da un aire al sector público, al gobierno, porque en realidad el perfil de vencimiento que se acordó, nosotros ya hemos comentado esto en algunos programas anteriores, bueno, eso le permite que los vencimientos caigan de manera bastante suave, por lo menos hasta 2025. El próximo paso, decía, entonces es la deuda en moneda bajo legislación argentina. Esa deuda, que está en el orden de los 42.000 millones de dólares, hay información de que un porcentaje muy alto, entre el 35 y el 40% de esa deuda, está en poder del Banco Central, que va a entrar en la reestructuración. O sea, que esta semana deberíamos tener buenas noticias también, como tuvimos ayer con la deuda emitida bajo legislación extranjera, en relación tenerla ahora con la deuda emitida bajo legislación argentina. Esa situación es, digamos, el paso siguiente, creo que lo comentamos el martes pasado, va a ser discutir con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya alguna comunicación ha habido, pero allí la discusión va a ser un poco diferente. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, en algún sentido va a ser más tranquila, porque el fondo tiene interés en que Argentina resuelva su problema, y porque además los vencimientos del fondo no están en el 2021, sino que se concentran en 2022, 2023. Ahora, Argentina no los va a poder pagar. De hecho, el último tramo de ese acuerdo stand-by, nunca el fondo le liberó los recursos a Argentina, y entonces la deuda con el Fondo Monetario Internacional es de la parte que tomó Argentina, la parte que hizo uso, y que también es de una magnitud muy importante. Bueno, esa deuda con el fondo no se puede pretender reestructurar en el sentido de hacer una quita. Lo que sí puede hacer Argentina es solicitar un préstamo a un plazo más largo, por ejemplo, un programa de facilidades extendidas, como digamos que está en la línea de lo que acaba de firmar Ecuador, por un monto mucho menor Ecuador, por supuesto, pero digo, un crédito que le permite ir pagando en los vencimientos las obligaciones que de otra manera no podría. Allí hay un tema a resolver, y si Argentina pedirá algo más de lo que tiene que pagar, o si directamente va a ir utilizando la totalidad de los desembolsos estén previamente afectados al pago de las obligaciones. En este contexto, la conversación con el fondo, si bien va a ser más tranquila, va a tener algunos ingredientes. Los ingredientes tienen que ver con el programa económico. Claro. El ministro Guzmán ayer dijo, y lo vamos a ver seguramente cuando veamos el presupuesto, ese que programa, digamos, de lo que piensa hacer el Estado el año que viene, allí vamos a ver, por ejemplo, cuánto va a ser el déficit fiscal que piensan que van a lograr. La opinión del ministro es que lo van a bajar al déficit fiscal, un déficit fiscal que este año probablemente esté entre el 8, el 9 o el 10%, lo van a bajar probablemente al 4,5. Hay que ver si el 4,5 es una cifra, el déficit primario en el 4,5 es una cifra que el Fondo Monetario le parece razonable, o si exige que el ajuste sea más fuerte.
Porque si no, entonces vamos a estar en la situación de lo que vemos ahí como título en pantalla, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, en lugar de ser a Dios rogando, va a ser al Fondo Monetario Internacional rogando y con el mazo dando. Es decir, por un lado, acordando, tratando de que el fondo ratifique esa voluntad, y yo diría casi esa simpatía con que son las declaraciones públicas respecto a Argentina, que tiene, por ejemplo, la directora gerente del fondo, si la ratifica en un programa que efectivamente no signifique un masazo muy grande en términos de ajuste. Claro. Eso lo vamos a ver en el presupuesto. El fondo, además, va a mirar el programa monetario. El gobierno ha dicho de que va a tratar de que la expansión monetaria no sea muy grande porque va a intentar colocar deuda en el mercado local y financiar con emisión lo menos que pueda. Y esa emisión que financie, tratar de esterilizar el aumento de la cantidad de dinero haciendo uso del ELIC o de algún otro instrumento de los que dispone el Banco Central, entre ellos, digamos, los pases, por ejemplo. Pero bueno, eso habrá que ver porque esas decisiones tienen su efecto sobre la tasa de interés. Y si efectivamente el gobierno quiere controlar la cantidad de dinero, que no, la expansión monetaria no sea muy grande, bueno, uno controla la cantidad de dinero o controla la tasa de interés. Y entonces, si la tasa de interés fuera muy alta, esto va a atentar contra un objetivo que yo diría es el que más recurrentemente enuncia el gobierno, que es el de recuperar el nivel de actividad. Es decir, salir de esta caída del nivel de actividad que se profundizó como consecuencia del confinamiento, pero que ya venía, digamos, antes de la pandemia. Eso seguramente va a ser un tema complicado. Es más, es probable que el fondo le pida que en el programa desarme esta estructura de las LELIC, que son potencialmente un problema muy serio. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el presupuesto. Si el gobierno logra cerrar la deuda, que me parece que en eso no va a haber problemas, de la deuda bajo legislación argentina, si logra un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, entonces podrá tener la expectativa de que esté cerrado el frente externo, de una mayor tranquilidad cambiaria, y allí deberíamos ver la posibilidad de que se achique la brecha entre el dólar oficial y los otros dólares, el MEP, el contado con liqui, el dólar blue, etc. Para eso hace falta que haya mejores expectativas, que haya más confianza y que el gobierno pueda ir cumpliendo con los compromisos que asuma a los fines de acceder al programa de facilidades extendidas. Ahora, eso no garantiza todo, porque en realidad en la agenda de problemas urgentes van a volver a aparecer el problema de la inflación, que va a ser un problema. Argentina tiene una tasa de inflación muy alta, va a haber que ver con mucho cuidado la política fiscal y la política monetaria. Van a aumentar los reclamos por recuperar los niveles salariales que se han atrasado, la caída del nivel de salario real, el tema, digamos, el atraso relativo de las jubilaciones, etcétera. Esto puede despertar nuevas pujas distributivas en un contexto en que todavía no está claro cuáles son las medidas de la reactivación económica. El gobierno ha insinuado en varias oportunidades que tiene un conjunto de medidas, 60 medidas. No importa si son 60, 59 o 61, lo importante es que en algún momento las tendría que dar a conocer para generar mayor certidumbre sobre los agentes económicos. Termino con esto que ya lo dijimos una vez. Cerrar el frente externo probablemente nos haya evitado caer en un precipicio, irnos al infierno. No quiere decir que nos vayamos al paraíso. En realidad, Ricardo, tenemos varios meses y quizás años por delante en que no vamos a estar en el infierno, pero nuestro hábitat va a ser el purgatorio. Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Así es. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Alfredo Blanco y su columna de opinión económica para El Fin y el Cabo. Ya volvemos. De unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente.
No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. El intendente Martín Yerllora recibió al sector de jardines maternales en el marco de la crisis que están atravesando diferentes sectores producto de la pandemia del coronavirus. Firmamos un acuerdo en la Municipalidad de Córdoba con nuestro intendente, donde la municipalidad nos va a ayudar en esta crisis que estamos atravesando. Que ha abierto una mesa de diálogo y nos ha ofrecido una ayuda para poder seguir sosteniéndonos en esta etapa tan complicada que estamos viviendo. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Hoy hablan los protagonistas. Eduardo Lobo nos cuenta cómo hizo para llegar a la casa propia. Los invito a verla. Hicimos un gran esfuerzo para poder cumplir nuestro sueño, que es la casa. Siempre con la ayuda de mi señora, haciendo trabajos extras, yo trabajando después de horario de mi trabajo normal. Siempre nos medimos los gastos, sin que le falte nada a la familia, a los hijos. Consumir lo básico, sin lujo, siempre ajustado y tratando de llegar siempre a fin de mes. Y facilita mucho el camino porque no tenemos una cuota fija donde pongamos lo que pongamos. Siempre es suma para llegar. Si no hay esfuerzo de uno, no llega a concretar los objetivos. No vale de nada tener otras cuestiones materiales si uno no tiene un techo donde vivir. Siempre lo primero es la casa. Es la unión de la familia, digamos. La unión de la familia. En Horizonte, prioridad a la casa propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Eduardo Feynman, Nelson Castro, Martín Lieberman, Oscar González Oro, Babi Echecopar y Fernando Carnota están en Radio Rivadavia, Córdoba, 87.9 FM.
Todo lo que pasa, todo el día. Hay un montón de sectores todavía en nuestra querida ciudad que no tienen agua potable. Por eso que creamos el plan Más Agua, Más Salud. No teníamos agua suficiente, no podíamos lavar, siempre estábamos limitados al uso del agua. Y ahora que vamos a tener la red de agua, es algo inexplicable porque vamos a poder hacer lo que no se podía hacer antes. Lo que se está haciendo, el agua, que es lo principal para la familia, le va a traer muchos beneficios a los vecinos de acá. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunicate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid19@gmail.com. Entre todos, podemos y hacemos más. Bien, queríamos charlar hoy sobre el tema de la pandemia en Córdoba y nadie más indicado que el especialista en emergencias, en este caso, el doctor Carlos Pecas Soriano. Pecas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo estás? No me salía emergentología. Emergentología, es difícil eso. Es difícil. Pecas, ¿cómo estás viendo el trabajo del COE en Córdoba? Luego de este episodio que sucedió con la chica Solange, con el padre, y después con las decisiones que va tomando el gobierno provincial en función de la apertura que va realizando en forma progresiva. Bueno, a ver, es complejo. Nosotros venimos advirtiendo varias cosas desde el comienzo, Ricardo, desde el comienzo de la pandemia. La primera cosa que advertimos que había una comunicación inadecuada. O sea, como si fuera un consentimiento informado global. Cuando vos comunicas inadecuadamente las cosas, por más multas y más leyes que pongas, si la población no está debidamente informada, es como cuando vos vas al médico y vos no entendés tu diagnóstico, es muy difícil que vos puedas cumplir el tratamiento. Bueno, imagínatelo en toda la población. Entonces, cuando nosotros advertimos eso, le pasamos concretamente al señor ministro y al COE una propuesta de comunicación. Esta propuesta estaba basada en formar una comisión ad hoc que tuviera un experto en comunicación, porque no cualquier médico, aunque sea el mejor de los infectólogos, el mejor de los sanitaristas, puede comunicarse bien, porque la comunicación es todo un arte, vos mejor que yo lo sabes. Un experto en comunicaciones, un infectólogo, un sanitarista, un epidemiólogo, una psicóloga, etcétera, un bioeticista, un equipo transdisciplinario que se juntara diariamente y diariamente emitiera un informe de no más de 10 minutos. Obviamente que esto pasara por las manos del ministro siempre, él diera el ok. Entonces la población iba a tener un solo informe. ¿Y qué íbamos a evitar con esto? Muchas cosas. Cuando uno no tiene conocimiento de algo y encima ese algo es invisible, como está mal decirle bicho, es un virus, porque los bichos viven solos, este virus no vive solo, este virus vive a que hay alguien que lo transporte, ¿cierto? Hay que hacer esa diferenciación porque si no seguimos hablando mal. No es un bicho,
es un virus. Cuando es algo invisible como este virus, la gente no está bien informada, entonces en un momento determinado, a los 15 días, teníamos lo que la OMS llamó infodemia, un sinnúmero de publicaciones, y algunas venían bien sustentadas y otras no tanto. Algunas eran noticias con buena fuente y otras eran fake news. Entonces había alguno que te llamaba, preguntaba, che, ¿puedo hacer gárgaras con limón? El otro dióxido de cloro, el otro quería tomar, no sé, bicarbonato, el otro faltaba que dijeran aloe vera. Es lo único que no me plantearon hasta ahora, el aloe vera. Pero de ahí para abajo todo, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos que se producía un tema en la población y yo lo parangonaba, es como si un paciente estuviera internado en una terapia intensiva de 9 camas y él estuviera en cama 1 con un infarto, suponete, de miocardio, pero estuviera lúcido y él tuviera una posición privilegiada donde estuviera viendo las otras 8 camas. Entonces pasan 20 profesionales de la salud, vestidos de blanco, en la revista de sala y hablan un lenguaje ininteligible. El cateterismo se lo vamos a hacer al señor tal, el día tal, o tiene rales en las bases, o Killy Kimball. Son lenguajes ininteligibles para una persona común que está angustiada por el infarto y que se angustia más al no entender nada de lo que le está sucediendo a él, ¿cierto? Encima los familiares pasan y él ve la cara de los familiares, están llorando, están angustiados. Al día 2, al día 3, ve que el paciente de cama 4 sufre un paro cardíaco, lo reaniman sin éxito y sale en una bolsa. Entonces ese miedo inicial se transforma en una angustia, claro. Y esa angustia se va transformando luego en lo que nosotros llamamos estrés crónico. Y ese estrés crónico, entre otras muchas enfermedades que puede producir, el cáncer, un desencadenamiento de una diabetes, una úlcera, entre otras muchas enfermedades, provoca una pérdida sustancial de las defensas del organismo. Cuando uno está estresado crónicamente, esto lo sabe, hasta el vulgo lo sabe, cuando uno está muy estresado, cualquier virus que ande dando vuelta por ahí, se lo agarra. Entonces nosotros considerábamos desde un primer momento la información adecuada, no la sobreinformación, adecuada y desde un solo lugar como una cosa sustancial. Así se lo hicimos saber al señor ministro, nos dijo que estaba muy lindo. Nunca hubo una información clara. Después hubieron ciertas cuestiones que no se manejaron bien, como el tema de Saldán, que en vez de hacer un mea culpa, por decir, che, no tendríamos que haber trasladado de golpe 38 pacientes a un lugar donde había otros pacientes que eran vulnerables, como ser otros ancianos de PAMI que no tenían COVID, trasladar 38 pacientes COVID positivos a un hospital, como fue el hospital italiano. Bueno, pasó lo que tenía que pasar, hubo un contagio masivo que se tuvo que cerrar el hospital y la culpa empezó a recargar primero en 2 imputaciones a 2 médicos del pediátrico de Saldán y después todo un sumario interno a ver si alguien tenía la culpa en el italiano. Ahora, un mea culpa yo jamás escuché de parte del COE. Después, en forma paulatina y en forma apresurada, cuando la curva estaba en pleno crecimiento, se comenzaron a abrir en forma imprudente y con una gran presión de los sectores económicos, como suelen suceder en todos los países del mundo, ¿no? Pero ya hemos visto que la falsa antinomia economía versus salud es, como ya dije, perdón por la redundancia, falsa. ¿Por qué es falsa? Porque los lugares que han hecho prevalecer la economía versus la salud no anduvieron bien en ninguna de las dos. Tuvieron
una baja brusca del PBI, pero no solo eso, o sea, miles de desocupados, sino que tuvieron miles de muertos. Caso de Estados Unidos, Brasil, son casos típicos de gente que hizo prevalecer la economía. Bueno, aquí creo que hubo apresuramientos en abrir shopping, apresuramientos en abrir lugares públicos como restaurantes, mensajes confusos. El jefe del COE decía, por ejemplo, vamos a sancionar al shopping de Villa Rivera-Indarte porque no debió haber abierto. Y a las 3 horas salía el señor gobernador, que salió a los 72 días a informar a la población, a los 72 días, salió por primera vez. A las 3 horas de haber dicho eso, a las 3 horas abrió todos los shopping. O sea que la gente, vos imagínate, si vos le das informaciones confusas a la población no sabe ni para qué sirve el barbijo, ni qué barbijo tiene que usar, si se tiene que hacer gárgaras con sal o no, y si las reuniones familiares están buenas o no. Ergo, ¿qué pasa a continuación? Y pasa lo que pasó, que los contagios se fueron haciendo, el RO, que es el índice de transmisibilidad de este virus, comenzó a hacer de las suyas. Y bueno, en un momento, yo creo que el COE en este momento está desbordado, están desbordados por varios ejemplos que me llama a diario la gente diciendo que llaman al COE y no le vienen a hacer el hisopado. Por lo tanto, esos testeos no están hechos y son gente que probablemente esté contagiando a otra gente. O sea, yo pienso, y algunos especialistas acuerdan conmigo, como el doctor Atienza, que hay un subtesteo, porque no dan abasto, y aparte porque hay cuestiones que nos hacen mucho ruido. Por ejemplo, en un momento determinado en Villa Dolores había 20 casos y al día siguiente había 0 casos. Cuestión que epidemiológicamente es imposible. Vos no podés bajar de 20 casos y al día siguiente no tener ningún caso, porque este virus no perdona, ¿eh? Entonces, hay ciertas cuestiones que nosotros, por ejemplo, yo no sé el índice de ocupaciones que tienen las terapias intensivas, entonces me molesté en averiguarlo. Me molesté en averiguar porque escucho a los profesionales decir que las terapias comunes tienen un bajo porcentaje de ocupación. Y hablé a 3 o 4 terapias de Córdoba, no COVID, y todas estaban a un 100%, como suele suceder en estas épocas. Tal es así que el día domingo, un paciente que se accidentó en Río Ceballos tuvo que ser derivado afuera de la ciudad, vino derivado al Hospital Córdoba y estuvo muchas horas allí hasta que pudo conseguir cama. Y lo derivaron afuera, lo derivaron a otra terapia intensiva. Vale decir que ese número que dicen de un 30%, al menos es dudoso. Yo no lo considero real. Y a mí me gustaría que a la población se le informase bien. A todos nos gustaría saber la verdad, porque si uno no conoce la verdad... Precisamente ahí quería detenerme un minuto nada más, sí, ¿cómo no? Y hacer esta pregunta. ¿Cuánto de real hay concretamente en los números y en el suministro de datos que da el gobierno de la provincia? Y la verdad que es difícil de saber, porque ya te digo, cuando yo escucho a esta profesional del ministerio, creo que era la viceministra, decir que había un 5% de camas ocupadas COVID y un 30% no COVID, ahí nomás al día siguiente comienzo a llamar a las terapias intensivas, a todas las que llamé, que fueron por lo menos 5, estaban 100% ocupadas. Ustedes saquen sus conclusiones. O sea, nunca, si hay 5 terapias, que son 5 las que llamé, que son principales, que estaban en 100% de ocupación,
nunca puede dar un número de 30%. Eso quiere decir que hay algo que está fallando. Ahora, el otro dato, se sabía desde el comienzo que el ataque de este virus era hacia las personas de alto riesgo, en primer lugar, y segundo lugar, uno suponía que en los lugares vulnerables es donde más iba a atacar precisamente el virus. Y me da la impresión de que este episodio de Saldán y el aumento demasiado ostensivo en la cantidad de casos en Córdoba proviene precisamente de una falta de estrategia por parte del COE, o al menos de la diagramación que tenían sobre precisamente esos sectores vulnerables. Es decir, no se controlan los geriátricos y no se controlan los sectores vulnerables. Vos fíjate, Ricardo, fíjate las provincias que están peores. Tenemos Cava, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, y Córdoba, ¿no? Son lugares, si bien es cierto, no se puede comparar provincia de Buenos Aires, quizás por el alto grado de hacinamiento que hay en ciertos sitios. Sí podemos comparar Córdoba con Santa Fe, o perfectamente con Mendoza, ¿cierto? Quizás no lo podamos comparar tanto con Jujuy porque la infraestructura asistencial es menor. Igualmente, en todos esos lugares se privilegió la economía, o sea, la apertura de ciertos lugares que no debieron abrirse cuando se abrieron, a la salud. Y el costo ya está demostrado que es caro. Nos cuesta más vidas humanas y nos cuesta que eso... A ver, ningún enfermo puede trabajar. O sea, cuando alguien se enferma, a la economía le va mal. Cuando alguien se muere, le va peor, ¿cierto? Entonces, por ahora no estamos saturados, pero ya la jefa de la presidenta de la SATI a nivel nacional ha hecho un llamamiento que hay una señal de alarma en cuanto a la capacidad que tengan las terapias intensivas. Creo que en Río Negro tuvieron que elegir entre 2 pacientes para ponerle un respirador o no. Y bueno, y otra cuestión importante también que yo quería señalar, al principio el COE nos solicita asesorarlos en un documento bioético para situaciones de conflictos éticos que pudieran devenir, por ejemplo, de tener 2 respiradores para 4 personas, ¿no? Claro. Nosotros emitimos junto al comité del COE, yo fui como un asesor externo, un consultor externo junto con el doctor Andrés, y emitimos una serie de consideraciones y un documento que luego salió en el boletín oficial. Bueno, ese documento quizás no lo leyeron en el caso de Solange, que ahí en el punto 11 y el punto 12 estaba muy bien especificado. Perdón. ¿Qué debían hacer en un caso dudoso y en un caso que tuviera que prevalecer la humanidad por sobre otro tipo de cosas? O sea, no se entiende como a un padre no puedan dejarlo pasar a despedir a su hija moribunda. Cualquiera que sabe medicina y ha visto moribunda. Sí, Ricardo. No, simplemente, digamos, tengo que cerrar porque me están diciendo que se me está terminando el tiempo, pero quería una opinión general tuya con respecto a qué futuro se espera, si es la vacuna lo que va a solucionar el problema y cuánto es el riesgo que se corre de acá hasta la vacuna. Una síntesis. Es alto el riesgo de seguir en este grado de aperturas, parece que van a habilitar de nuevo las reuniones, de seguir en este grado de apertura, el riesgo cada vez va a ser más alto porque la curva va en ascenso, no se ha mesetado ni mucho menos, entonces el riesgo es alto.
no tiene nada que ver el virus con la temperatura, eso ya ha sido demostrado en otros países. Por lo tanto, si no restringimos ciertas cuestiones y empezamos a empoderar a la población de un conocimiento para que ellas puedan realmente salir con el barbijo, pero por convicción propia, no por las leyes ni por las multas, el riesgo es alto, Ricardo. Peca, yo te agradezco mucho. Te voy a volver a consultar porque creo que tenés una definición muy concreta y que le llega mucho más a la sociedad el concepto que brindás vos desde el punto de vista analítico, que quizás la confusión a la que provee el COE cada vez que emite un documento o por lo menos explica razones que finalmente terminan confundiendo a la sociedad, como vos decías al comienzo, de lo que puede llegar a suceder en una explicación técnica por parte o médica por parte de una revista de sala sobre un tipo que no termina de entender qué es lo que le va a pasar con su vida. Te agradezco mucho, Sí, Peca. exactamente. Bueno, te mando un abrazo y gracias por llamar, Ricardo. Un gusto. No, un abrazo para vos. Carlos Peca Soriano, especialista en hematología, hablando con nosotros precisamente sobre el tema. Ya volvemos y cuando regresemos, el presidente, el titular de la Fábrica Militar de Río Tercero, José María López. Fuerza de la mayoría. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Instituto San Agustín SRL. Existen dos tipos de periodismo. Los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Que entienden que la intención es informar y no informar con una intención. Porque el verdadero pensamiento libre está afuera del diario. Pensá afuera del diario. Alfil, formadores de opinión propia. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. IMIX, Droguería Oncológica. Casaro Matafuegos, empresa dedicada a la protección contra incendios. Desde el año 1965, trabajando incansablemente para garantizar la mejor calidad y servicio en todo el país. Sarmiento 1073, 423-0050. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Bueno, bien, estamos en línea ahora con el director. Ya se sentó como director en el escritorio como director de Fábrica Militar de la Fábrica Militar de Río Tercero, que tiene desgraciadamente un triste recuerdo para Córdoba, para el país y para el mundo. José María López está con nosotros. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José, ¿me escuchás? Hola. Creo que tengo alguna...
creo que tengo alguna dificultad para poder comunicarme con José María López. José María, ¿me escuchás? Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Precisamente la designación de José María López es candidato del peronismo en Río Tercero, de alguna manera implica y significa poner al frente de fabricaciones militares de Río Tercero a alguien que está vinculado directamente con la industria. No olvidemos que José María López es vicepresidente de Pauni Sociedad Anónima, aquella fábrica, la ex Anhelo, que quebró realmente y que con una cooperativa de trabajadores y fundamentalmente bajo la dirección de José María López y de Raúl Gil Lebra pudieron llevar adelante hasta impulsarla hoy como una de las fábricas de tractores más importantes del país. Ponerlo a López frente a la fábrica militar de Río Tercero es impulsarle o darle, por ejemplo, a la fábrica de Río Tercero una posibilidad neta para poder transformarla, como decía López en una charla personal que tuve con él, para transformarla en un polo de industrias y de apoyo a la industria realmente importante. Esto, naturalmente, y en esa conversación se tuvo en cuenta con el apoyo que evidentemente tenía que venir del gobierno nacional para darle la sustentabilidad suficiente a una fábrica de estas características que necesitaba, concretamente del apoyo no solamente del gobierno nacional, sino de las fuerzas vivas de Río Tercero, porque indicaba de alguna forma que la fuente laboral se iba a conservar y además de conservarse, la idea de López era precisamente ampliar esa fuente laboral para darle la importancia que le significaba para él ponerse al frente de un desafío de esa naturaleza. ¿Por qué lo definía así? Un verdadero desafío que eventualmente podía llevar adelante un evento de estas características. No sé si estamos con posibilidad de volver a conectarnos con José María, si no directamente entonces vamos directamente al corte y bueno, analizamos el final del programa. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas. Tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte. Los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Centro Robles de Estudios Cardiovasculares Avanzados anuncia su nueva dirección. Rondó 293, teléfono 524-2700, 155-525-335. Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Bien, una lástima no habernos podido comunicar con José María López, el director de la fábrica militar de Río Tercero, Iván Auto. No hemos podido hacer el contacto con él, pero de todas maneras reflejamos con el comentario que era de alguna forma lo que queríamos dialogar precisamente con el actual titular de la fábrica militar. Hemos tenido un programa interesante, lo que decía Alfredo Blanco con respecto al tema de la deuda. Lo que me dejó bastante impresionado sobre la certeza y la convicción con que Carlos Peca Soriano abordó el tema de la pandemia en Córdoba, con algunos puntos muy críticos con respecto a la actuación del COE y al aporte que se podría haber realizado para dar una comunicación más eficiente con respecto al tema. Pero decíamos al comienzo del programa que Argentina está viviendo un momento muy particular. En Buenos Aires se está discutiendo a esta hora, no tengo la información exacta, pero se está discutiendo a esta hora en el Congreso de la Nación la participación presencial de los diputados de Juntos por el Cambio y de alguna manera la cerrazón en cuanto a la opinión que tiene Sergio Massa y los operadores de ATE para dar lugar o cabida para eso. Esto pone en evidencia que Argentina es un verdadero circo, que es un sainete de una realidad en medio de una pandemia que requiere de la seriedad, de la responsabilidad de los gobernantes. Entonces estamos viviendo en medio de la carta astral de un presidente sin autoridad y una vicepresidenta sin escrúpulos, a tal punto que quiere renunciar a su pasado corrupto y delictivo con agilizar de alguna manera el tema de la impunidad. Es decir, quedar impune, rompiendo inclusive con las instituciones de la República y con la colaboración de congresistas sinvergüenzas como los que impulsa esta versión lampedusiana de una democracia laxa, por no decir mancillada o peor, inexistente. Y digo esto porque se está vulnerando todo, se está pisoteando absolutamente todo. Yo creo que la institucionalidad está siendo muy golpeada por los poderes que debieran ser independientes. Y esos poderes independientes están vulnerados por el poder político. El Ejecutivo, por ejemplo, con un títere y una titiritera. La justicia deambulante, llevada en pellones por una desquiciada por el poder como la vicepresidenta. El Congreso sin funcionar, como decíamos hace minutos nada más, es la manera tramposa de hacerlo por parte del oficialismo a través de una virtualidad que precisamente no es la garantía más democrática para discutir las leyes. Estamos viviendo, creo que en un país catastrófico. Fíjese, casinos en lugar de activar las escuelas, vítores por ahorro de 37.000 millones de la deuda, me explicaba Alfredo Blanco al comienzo del programa, que se volcarán a la ayuda social y otra vez a los jubilados, que hace recordar al semestre de Mauricio Macri o al próximo semestre de Mauricio Macri. 37.000 millones de dólares que se prometen y no se tienen, porque todavía no se tienen y ya se están gastando a cuenta. Entonces es realmente insólito y deja la claridad por qué somos chantas y nadie nos cree. Y los que nos creen es simplemente porque tienen que cobrar. Entonces necesitan arreglar con la República Argentina de alguna manera. Nosotros aquí, en tanto,
ofrecemos más impuestos, mientras el Estado no ha hecho absolutamente nada por el ajuste. En el Estado nadie trabaja y todos cobran. Hablan de pobres, pero no hay nadie dentro del Estado que meta la mano en el bolsillo a esa herejía de cobrar sin trabajar. Agréguele a esto la interna o las internas en el mismo partido gobernante y nos vamos a encontrar con un desquicio descomunal. Fíjese que la pandemia, como decía Carlos Peca Soriano, va a dejar un resultado gravoso en manos de tipos que todavía no tienen una sola idea, como decía Alfredo Blanco, tienen 60 puntos, pero nadie sabe cuáles son. Una sola idea de cómo salir precisamente de la situación en la que estamos. Solo hablan de medidas que se desconocen y de palabras aleatorias de Martín Guzmán sin la sustentabilidad de cómo la van a aplicar. Nunca entenderemos que necesitamos de este país hasta que lo hayamos perdido. Y en tanto, si no se cierra la puerta del pasado, es difícil ver la ventana del futuro. Estamos frente a esa definición, frente a ese desafío, en tanto nuestros gobernantes están mirando hacia otro lado. Hasta la semana que viene.